Hay un cansancio que no se parece a ningún otro. No es el cansancio de haber corrido demasiado, ni el de una noche sin dormir, ni el de una semana dura. Es otro tipo de cansancio, uno que vive más adentro. Uno que no tiene nombre exacto, pero que tú reconoces en el instante en que lo nombro porque lo estás sintiendo ahora mismo, o lo has sentido tan seguido que ya se convirtió en tu estado normal. Un cansancio que no avisa, que no tiene un origen claro que puedas señalar con el dedo y decir aquí empezó, sino que simplemente un día estaba ahí instalado como si siempre hubiera estado. Es ese peso que está ahí cuando abres los ojos por la mañana. Antes de que ocurra nada, antes de revisar el teléfono, antes de que el día empiece a exigirte, antes incluso de que recuerdes todo lo que tienes pendiente. Ya estás agotado, como si durante la noche no hubieras descansado sino cargado. Como si mientras dormías hubiera algo dentro de ti que siguió trabajando, siguió preocupándose, siguió sosteniendo cosas que no deberían pesar tanto, y sin embargo pesan. Te despiertas y el primer pensamiento no es de gratitud ni de esperanza, es solo ese reconocimiento silencioso de que otro día empieza y tú ya no tienes lo que hace falta para enfrentarlo como antes. Y te levantas, te lavas la cara con agua fría y te miras al espejo por un segundo. Solo un segundo, porque más tiempo sería demasiado honesto. Te pones la ropa, preparas el café y en algún momento del día alguien te pregunta cómo estás y tú sonríes. Una sonrisa que ya aprendiste a poner rápido, casi automática, y dices algo como bien, aquí, gracias a Dios, y sigues. Y la persona que preguntó también sigue. Y nadie nota nada, porque tú te has vuelto muy bueno en eso, en seguir, en mantener la imagen intacta, aunque por dentro algo lleva mucho tiempo resquebrajándose. Pero hay momentos en que esa actuación se quiebra un poco. Son momentos pequeños, casi invisibles para los demás. Es cuando te quedas solo en el carro después de llegar a casa y no entras de inmediato. Solo te quedas ahí, en silencio, con las manos en el volante, mirando nada y respiras. 1, 2, 3 segundos de honestidad que no le muestras a nadie. O es cuando estás en la ducha y sientes que el agua caliente y el ruido del agua son lo único que te separan del mundo. Y por eso te quedas más tiempo del necesario, porque afuera hay algo que ya no sabes cómo seguir enfrentando con la misma energía de antes. O es de noche, cuando ya todos duermen y la casa está en silencio, y tú estás despierto mirando el techo y por dentro algo aprieta, algo que no puedes explicar bien, solo sabes que está ahí, que no descansa, que no se calla, que te acompaña en la oscuridad sin pedirte permiso. No es tristeza exactamente, no es depresión, o al menos eso te dices. Es algo más difuso, más persistente. Es como si en algún momento del camino alguien hubiera vaciado un tanque que antes tenías lleno y nadie te avisó cuando pasó. Y ahora funcionas con lo que queda, que es cada vez menos, y sigues dando, sigues respondiendo, sigues siendo lo que todos esperan que seas. Pero por dentro hay una voz muy callada, casi un susurro, que dice que ya no puede más, que ya lleva demasiado tiempo así, que necesita algo que todavía no sabe cómo pedir. Y lo más pesado no es el cansancio en sí, lo más pesado es que no puedes explicárselo a nadie, porque desde afuera tu vida no parece tan terrible. Tienes cosas por las que estar agradecido, lo sabes, y eso a veces hace que todo se sienta más confuso, incluso más culpable. ¿Cómo explicas que estás agotado si en teoría no tienes razón suficiente para estarlo? ¿Cómo dices ya no puedo cuando hay personas a tu alrededor que tienen situaciones mucho más difíciles? Y entonces te callas, te tragas lo que sientes, le pones una etiqueta de ingratitud o de debilidad a tu propio agotamiento y sigues adelante, apretando los dientes, diciéndote que esto va a pasar, que solo necesitas aguantar un poco más. Pero llevas mucho tiempo diciéndote eso, llevas semanas o meses o quizás ya perdiste la cuenta. Y el un poco más se convirtió en una promesa que nunca llega a cumplirse, porque apenas termina una temporada difícil ya hay otra esperando, y el descanso de verdad, ese descanso profundo que no es solo dormir sino soltar, ese parece que nunca termina de llegar, y cada vez que te dices que ya pronto va a mejorar, algo dentro de ti responde con un silencio que ya no te crees del todo. Y hay algo más, algo que duele de una manera particular y que muy poca gente se atreve a decir en voz alta. Es que has rezado, le has pedido a Dios que te quite esto, que te dé fuerzas, que cambie algo, que haga algo, cualquier cosa que interrumpa este ciclo de dar sin recibir, de sostener sin ser sostenido, de aguantar sin saber hasta cuándo. Y a veces sientes que el cielo está callado, que tus oraciones llegan y no vuelven, que estás hablando hacia una pared y la pared no responde. Y entonces, sobre el cansancio original se acumula otro peso, el de sentirte sola o solo incluso delante de Dios. Ese es quizás el más difícil de todos, porque aguantar el cansancio es duro, pero aguantarlo sintiéndose invisible ante el único que podría aliviarlo,
Eso es otra cosa completamente. Tal vez ni siquiera puedes orar bien ya. Tal vez llegas al momento de oración y no te salen las palabras. Te arrodillas o te sientas en silencio y solo hay un vacío o un llanto que no sabes de dónde viene o simplemente nada. Y eso también te pesa. Porque crees que deberías poder, que deberías tener fe suficiente para orar bonito, para sentir algo cuando oras, para no llegar a Dios con las manos tan vacías y el corazón tan callado. Eso que estoy describiendo ahora mismo eres tú. O fuiste tú hace poco, o es alguien que conoces tan bien que podrías estar pensando en esa persona mientras escuchas esto. Y quiero que sepas que este mensaje nació exactamente para este momento, no para cuando estés bien. No para cuando tengas energía y todo fluya, para ahora. Para esto que estás viviendo, con una precisión que espero te haya hecho sentir, aunque sea por un segundo, que alguien te entiende de verdad, que no estás exagerando, que lo que cargas es real, aunque nadie más lo vea. Antes de que terminemos vas a entender algo que nunca nadie te explicó de esta manera, algo sobre lo que le pasa al Espíritu Santo exactamente en el momento en que tú ya no tienes nada que dar. Algo que va a cambiar completamente la forma en que cargas este cansancio, la forma en que lo miras y sobre todo la forma en que lo vives. Porque lo que crees que te está diciendo tu agotamiento y lo que en realidad está pasando en lo espiritual en ese mismo instante son dos cosas completamente distintas. Y cuando entiendas cuál es la verdad, algo en ti va a poder soltar por fin. Algo que llevas mucho tiempo apretando con las dos manos sin darte cuenta. Quédate, esto es para ti. Este mensaje no es para todo el mundo. Y lo digo en serio, no como frase de introducción, sino porque es la verdad. Hay contenido que está hecho para las masas, para el que llega curioso, para el que navega sin rumbo buscando algo entretenido. Este no es ese tipo de contenido. Este mensaje tiene un destinatario muy específico y si llegaste hasta aquí, si escuchaste todo lo que dije antes y algo dentro de ti lo reconoció, entonces muy probablemente ese destinatario eres tú. Pero quiero ser todavía más precisa, porque hay diferentes formas de llegar a un momento como este y todas son válidas, todas merecen estar aquí. Este mensaje es para el que ha sido fuerte durante tanto tiempo que ya ni recuerda cómo se siente no serlo. Para el que aprendió desde muy temprano que cargar solo era simplemente lo que se hacía, que pedir ayuda era una carga para los demás, que mostrar lo que duele era exponerse de una manera que no podía permitirse. Para el que creció siendo el responsable, el maduro, el que resolvía, el que no se quebraba y que hoy, muchos años después, sigue siendo exactamente eso para todos los que lo rodean, aunque por dentro lleve mucho tiempo necesitando que alguien sea eso para él. Para el que sostiene a su familia, a sus amigos, a su trabajo, a sus compromisos y cuando llega la noche y se queda solo, descubre que no hay nadie sosteniéndolo a él. Este mensaje es para el que ora pero ya no siente nada cuando ora. Para el que antes tenía una vida espiritual que lo llenaba, que lo movía, que le daba algo que ninguna otra cosa le daba y que ahora llega a ese mismo espacio y encuentra silencio. No un silencio de paz, sino un silencio vacío, un silencio que duele de una manera extraña, porque viene mezclado con una pregunta que da miedo hacerse. ¿Y si me alejé tanto que ya no puedo volver? Para el que sigue yendo, sigue intentando, sigue sentándose delante de Dios aunque no sienta nada, porque en el fondo algo muy pequeño todavía cree que vale la pena seguir intentándolo, aunque ese algo ya esté muy cansado también. Este mensaje es para el que sonríe en público y llora en privado. Para el que domina el arte de estar bien delante de los demás y deshacerse en pedazos cuando ya no hay nadie mirando. Para el que ha aprendido a calibrar perfectamente cuánto puede mostrar de lo que siente antes de que la gente empiece a incomodarse, y entonces guarda el resto, lo comprime, lo mete en algún lugar que con el tiempo ya no sabe muy bien dónde está ni qué contiene, solo sabe que pesa. Este mensaje es para el que ha pensado, aunque sea un instante, que el mundo estaría mejor sin él. Para el que en un momento de oscuridad muy profunda cruzó por su mente esa idea que después intentó enterrar como si nunca hubiera llegado, porque dar voz a eso daba demasiado miedo. Si eres tú, quiero que sepas que estás en el lugar correcto ahora mismo y que lo que vamos a hablar hoy tiene algo específicamente para ese lugar donde estás parado. No estás solo en esto, aunque ahora mismo se sienta exactamente así. Y este mensaje también es para el que simplemente está agotado sin una razón dramática que lo justifique. Para el que no tuvo una pérdida grande ni una crisis visible, sino que se fue vaciando de a poco, sin que nadie lo notara, sin que él mismo lo notara del todo, hasta que un día se dio cuenta de que ya no le quedaba casi nada. Para el que se pregunta si esto que siente es normal, si le pasa a los demás también, si hay algo mal en él o si simplemente la vida pesa así y hay que seguir cargándola sin quejarse. Si algo de lo que acabo de decir te nombró, quédate. Esto es para ti. Y ahora necesito pedirte algo, una sola cosa. Algo pequeño, pero que importa más de lo que parece en este momento. Quiero que sueltes el aire, no metafóricamente, de verdad.
Ahora mismo, mientras lees o escuchas esto, quiero que tomes conciencia de cómo tienes el cuerpo. Cómo tienes los hombros, si los tienes levantados hacia las orejas sin haberte dado cuenta. Cómo tienes la mandíbula, si está apretada. Cómo tienes el pecho, si está tenso, contraído, como protegiéndose de algo. Y quiero que, despacio, sueltes el aire por la boca. Todo el aire, hasta el fondo, sin prisa. Respira. Eso que acabas de hacer no es poca cosa, porque hay personas que llevan horas, días, semanas respirando a medias, respirando lo suficiente para seguir funcionando pero sin soltar de verdad, y el cuerpo guarda todo lo que la mente no procesa, lo guarda en los hombros, en el cuello, en el pecho, en el estómago. Y a veces un solo instante de soltar de verdad le recuerda al cuerpo que puede bajar la guardia. Aunque sea por un momento, ahora quiero pedirte algo más, algo que quizás es más difícil que soltar el aire, pero que es lo que hace que lo que viene sea de verdad útil para ti y no solo palabras bonitas que escuchas y olvidas. Quiero que durante los minutos que siguen decidas estar presente, no en piloto automático, no con una parte de tu mente aquí y la otra en la lista de cosas que tienes pendientes, o en la conversación que no terminaste, o en la preocupación que lleva días dando vueltas en tu cabeza, aquí, en este momento, con lo que estás sintiendo ahora mismo, aunque no sea agradable, aunque sea incómodo, aunque no sepas muy bien qué nombre ponerle. Y quiero pedirte que lo hagas sin ponerte a la defensiva, eso es importante, porque muchos de nosotros llegamos a mensajes como este con una parte de nosotros ya lista para resistir. Una parte que dice, esto ya lo sé, o esto no aplica para mí exactamente, o sí, pero mi caso es diferente. Esa parte existe para protegerte, y la entiendo, pero hoy, solo por estos minutos, te pido que la dejes descansar, que le digas que puede bajar los brazos por un rato, que no necesita defenderte de lo que viene, porque lo que viene no viene a atacarte, sino a acompañarte. Lo que voy a compartir contigo no requiere que tengas energía, no requiere que estés en tu mejor momento. No requiere que llegues con fe grande, ni con palabras perfectas, ni con nada que en este momento no tienes. Lo único que requiere es que estés aquí, con lo que eres ahora mismo, con lo que traes ahora mismo, con lo que pesas ahora mismo. Y eso, exactamente eso, es suficiente para que lo que viene pueda tocarte de verdad. Así que quédate, respira, baja los hombros, suelta la mandíbula. Deja que los próximos minutos sean solo para ti. Porque lo que vamos a hablar tiene el poder de cambiar algo en la manera en que cargas lo que cargas, y eso merece que estés presente de verdad. Empecemos. Quiero hacerte una pregunta, y antes de hacerla, necesito que sepas que no la hago para incomodarte, aunque es posible que te incomode. La hago porque creo que en algún lugar de esa pregunta está una llave que llevas mucho tiempo buscando sin saber que la estabas buscando. Aquí va. ¿Quién te dijo que tu cansancio era una señal de que algo estaba mal en ti? Detente ahí. No pases esa pregunta de largo. No la proceses rápido y sigas como si fuera retórica. Quédate con ella un momento real, porque tiene más peso del que parece a primera vista. ¿Quién te dijo que estar agotado significaba que tu fe era débil? ¿Quién te dijo que llegar a un punto de no poder más era sinónimo de haber fallado? ¿Quién te enseñó que el cansancio del alma era algo que había que esconder, superar rápido, o peor, avergonzarse de sentir? Porque alguien te lo dijo, no necesariamente con palabras directas. Tal vez nunca nadie se sentó frente a ti y te dijo en voz alta, si te cansas eres débil, o si no puedes con todo estás fallando. Pero el mensaje llegó igual, llegó de otras maneras. Llegó en los silencios, en los ejemplos, en lo que se premiaba y lo que se ignoraba, en lo que se admiraba y lo que se criticaba a tu alrededor. Piensa en la casa donde creciste. Piensa en cómo se manejaba el cansancio ahí. ¿Se hablaba de él? ¿La gente que más admirabas podía decir abiertamente, estoy agotado, necesito parar? ¿O el modelo que viste una y otra vez fue el de seguir adelante sin quejarse? Aguantar sin doblar, trabajar más cuando las cosas se ponían difíciles. El descanso era algo que se ganaba cuando todo estaba hecho, sabiendo que todo nunca terminaba de estar hecho y entonces el descanso real casi nunca llegaba. Muchos de nosotros crecimos en casas donde el que paraba era el que fallaba, donde la fortaleza se medía en resistencia, en cuánto podías cargar sin quebrarte, donde los adultos que nos rodeaban funcionaban con el tanque vacío y lo llamaban responsabilidad, donde llorar era de débiles, pedir ayuda era una carga para los demás y decir ya no puedo era casi una declaración de rendición que nadie quería hacer ni ver. Y entonces aprendiste a esconder las grietas, a seguir funcionando desde afuera, aunque por dentro algo se estaba cayendo poco a poco. Y eso se graba, no en la mente consciente, no como una lista de reglas que puedes revisar y decidir si las aceptas o no. Se graba más abajo, en el cuerpo, en los reflejos, en esa respuesta automática que tienes cuando el cansancio aparece y lo primero que haces no es atenderlo, sino callarlo, empujarlo hacia abajo, seguir adelante,
Porque parar no es una opción que tu sistema interno reconoce como válida. Y si eso que aprendiste no era la verdad, y si la creencia de que tienes que poder con todo, de que el cansancio es una señal de debilidad, de que los que de verdad tienen fe no se quiebran, no era una verdad universal, sino simplemente lo que te enseñaron personas que ellas mismas estaban cargando demasiado y nunca aprendieron otra forma. Porque hay otra posibilidad, una que nadie te presentó con claridad, una que contradice todo lo que interiorizaste, y por eso va a costar un poco recibirla. Pero antes de llegar a ella, necesito que veas de dónde viene la creencia que tienes, porque solo cuando entiendes el origen de una creencia puedes decidir con libertad real si quieres seguir cargándola. Hay también algo que vino de la cultura más amplia, del mundo en que vivimos, que adora la productividad, que glorifica al que no para, que convirtió el estar ocupado en una medalla de honor. Vivimos en un tiempo en que estoy muy ocupado se dice casi con orgullo, como si el nivel de agotamiento fuera la medida del valor de una persona. Como si el que descansa estuviera perdiendo el tiempo que el que carga sin descanso está ganando. Y eso cala hondo, aunque no te des cuenta de cuánto, porque vivir así se normaliza tan rápido que deja de sentirse como una imposición y empieza a sentirse como quien eres. Y cuando algo se convierte en identidad, cuestionarlo se siente casi como un peligro, como si al soltarlo perdieras algo esencial de ti mismo. Por eso cuesta tanto. No porque no quieras parar, sino porque en algún lugar dejaste de creer que tienes permiso de hacerlo. Y luego está la dimensión espiritual de esta creencia, que es la que más me importa hablar contigo hoy, porque es la que más daño hace en silencio. En muchos espacios de fe, consciente o inconscientemente, se enseña que el cansancio espiritual es sinónimo de falta de fe, que el que de verdad cree no se rinde, que el que tiene una relación sólida con Dios siempre tiene fuerzas, siempre tiene paz, siempre tiene el ánimo arriba. Y entonces cuando llega el agotamiento, cuando llega la sequedad, cuando llega ese momento en que ya no puedes ni orar, no solo te sientes cansado, sino culpable. No solo estás agotado, sino convencido de que ese agotamiento es evidencia de que algo en ti está mal espiritualmente, de que fallaste, de que te alejaste, de que no eres suficientemente fiel, suficientemente constante, suficientemente fuerte en tu fe. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó que el cansancio y la fe son incompatibles? ¿Quién te convenció de que los hombres y las mujeres que de verdad caminan con Dios no llegan a ese punto de querer tirar todo? ¿Y si esa enseñanza, aunque haya venido de un lugar bien intencionado, estaba incompleta? ¿Y si había una parte de la historia que nunca te contaron, una parte que cambia completamente la conclusión a la que llegaste sobre lo que tu agotamiento significa? Porque hay una herida específica que viene de ahí. De haber creído que tu cansancio era tu fracaso espiritual. Y esa herida hace algo muy concreto. Te aleja de la única fuente que podría llenarte justo cuando más la necesitas. Porque si crees que tu estado actual te descalifica, que llegas demasiado vacío, demasiado cansado, demasiado roto para ser recibido, entonces no te acercas, te quedas afuera, esperando estar mejor para volver, esperando recuperar algo de fuerza antes de presentarte. Y el problema es que esa fuerza no llega sola, y el círculo se cierra sobre sí mismo y se aprieta cada vez más. Y sin darte cuenta, llevas tiempo atrapado en ese ciclo, intentando llegar desde una fuerza que no tienes, sintiéndote indigno de acercarte desde la debilidad donde estás y quedándote a mitad del camino sin saber qué hacer. Y quiero preguntarte algo más, algo que puede incomodar todavía más que todo lo anterior. ¿Y si el cansancio que sientes no es la señal de que Dios se alejó, sino exactamente lo contrario? No te voy a responder eso todavía. Lo vamos a desarrollar en un momento y con el espacio que merece. Pero quiero que te quedes con esa pregunta abierta, que la dejes estar sin intentar resolverla todavía. Que notes lo que pasa en tu interior cuando la escuchas, si hay resistencia, si hay algo que se mueve, si hay una parte de ti que quiere que sea verdad, aunque no sepa todavía cómo creerlo. Porque a veces la pregunta correcta hace más trabajo que 10 respuestas. Y esta tiene el poder de romper algo que llevas mucho tiempo cargando como si fuera tuyo, como si fuera verdad, como si fuera definitivo. Como si hubiera nacido contigo, pero no nació contigo, te lo pusieron encima, y lo que te pusieron encima también puedes soltarlo. Lo que aprendiste sobre el cansancio no es toda la historia, y la historia completa cambia todo. Quiero darte la respuesta a la pregunta con la que te dejé, y quiero dártela sin rodeos, sin construirla despacio para que llegues a ella de a poco. Quiero dártela directa, de frente, porque creo que llevas suficiente tiempo esperando escucharla. El momento en que tú ya no tienes fuerzas no es el momento en que el Espíritu Santo se aleja, es el momento exacto en que empieza a actuar con más poder en tu vida. Escúchalo de nuevo, déjalo entrar despacio. El momento en que tú ya no tienes fuerzas no es el momento en que el Espíritu Santo se aleja, es el momento exacto en que empieza a actuar con más poder en tu vida.
Sé que algo en ti quiere resistir eso. Sé que hay una parte que dice, pero entonces ¿por qué no lo siento? Pero entonces ¿por qué todo sigue igual de pesado? Pero entonces ¿por qué si él estuviera actuando yo seguiría aquí, en el suelo, sin fuerzas? Y esas preguntas son válidas, son honestas y las vamos a atender. Pero primero necesito que te quedes con la verdad central, porque todo lo demás se construye sobre ella. Y si no la recibes, nada de lo que viene después va a tener el peso que tiene que tener. Tu vaciamiento no es tu fracaso, es tu punto de acceso. Eso es lo contrario de todo lo que te enseñaron. Todo lo que interiorizaste te decía que el vaciamiento era el problema, que el agotamiento era la señal de que algo estaba mal, que llegar al límite era llegar al fracaso. Pero la verdad espiritual que la mayoría nunca te explicó con claridad es esta. El poder de Dios no opera sobre la fuerza humana. Opera en el espacio que la fuerza humana deja cuando se acaba. Y mientras tú tenías fuerzas propias, mientras tú podías resolver, mientras tú cargabas, mientras tú aguantabas desde tu propia capacidad, ese espacio no existía. Lo llenabas tú, con voluntad, con esfuerzo, con determinación, con esa resistencia tuya que admiras y que los demás admiran, pero que sin darte cuenta se había convertido en la razón por la que no dejabas entrar algo mucho más grande. Piénsalo así, imagina un vaso lleno de agua turbia. Por más agua limpia que viertas sobre él, el resultado sigue siendo agua turbia, porque no hay espacio para que entre algo nuevo, el vaso ya está lleno. Ahora imagina ese mismo vaso vacío, completamente vacío. Ahora cualquier cosa que viertas adentro tiene espacio para ocuparlo todo, para llenarlo completamente, para transformarlo de vaso vacío a vaso lleno de algo completamente diferente a lo que había antes. Tu vaciamiento no es el final del proceso, es la condición necesaria para que el proceso más importante de tu vida pueda comenzar. Y hay una frase que me parece que es de las más mal entendidas, más repetidas, sin que nadie se detenga a ver lo que realmente dice. Dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, no dice que coexiste con la fuerza humana, no dice que complementa lo que te falta, dice que se perfecciona, que alcanza su forma más completa, su expresión más plena, precisamente en la debilidad. Lo que significa que hay una dimensión del poder de Dios que literalmente no puede manifestarse mientras tú tengas fuerzas propias desde donde operar. Que hay algo de lo que Él quiere hacer en ti y a través de ti que solo puede ocurrir cuando ya no hay nada tuyo en el camino. No estás en el peor momento de tu historia espiritual. Podrías estar en el umbral del más poderoso. Eso no es optimismo forzado, no es la versión endulzada de algo amargo para que sea más fácil de tragar. Es una lógica que tiene coherencia propia, que tiene sentido propio, que cuando la ves no puedes dejar de verla. Porque si el poder divino se perfecciona en la debilidad, entonces la debilidad no es el obstáculo para que ese poder actúe, es la invitación, es la puerta, es el lugar específico al que ese poder fue diseñado para llegar. Y quiero que pienses en algo que probablemente has vivido, pero nunca conectaste con esto. Piensa en los momentos de tu vida en que Dios se hizo más real para ti, no los momentos en que todo estaba bien y tú estabas fuerte y las cosas fluían, sino los momentos en que de verdad lo sentiste cerca, en que algo se movió en tu interior de una manera que no podías explicar con lógica, en que tuviste paz donde no había razón para tenerla, en que algo te sostuvo cuando todo indicaba que ibas a caer. ¿En cuáles de esos momentos estabas fuerte? ¿En cuáles estabas en el suelo? Casi con certeza, los momentos en que Dios se hizo más tangible para ti fueron los momentos en que tú eras más pequeño, más vulnerable, más desprovisto de recursos propios, porque era ahí donde había espacio para que algo que no venía de ti se hiciera evidente. No te lo hicieron ver así, te enseñaron a ver esos momentos como los valles que hay que superar para volver a las cimas, como las temporadas malas que hay que atravesar para volver a las buenas, como el invierno que hay que aguantar para que llegue la primavera, y eso tiene parte de verdad. Pero hay algo que esa lectura deja afuera, algo crucial, que el invierno no es solo el tiempo de espera antes de la primavera. El invierno es el tiempo en que la raíz crece, es el tiempo en que lo que no se ve desde afuera está ocurriendo en lo más profundo. Es el tiempo en que la planta no produce fruto, no porque esté muerta, sino porque toda su energía está siendo dirigida hacia adentro, hacia las raíces, hacia lo que va a sostener todo lo que viene después. Tu agotamiento puede ser tu invierno de raíces. El tiempo en que lo más importante no está ocurriendo en la superficie, donde tú puedas verlo y medirlo y confirmarlo, sino en lo profundo, donde el Espíritu Santo trabaja sin necesitar tu aprobación, ni tu comprensión, ni tu energía para hacerlo. Y esto cambia algo fundamental en la manera de vivir lo que estás viviendo, porque si el cansancio es una señal de fracaso, entonces lo que toca hacer es superarlo lo antes posible, disimularlo mientras tanto,
y avergonzarse de él en el proceso. Pero si el cansancio es el espacio donde el poder de Dios opera con mayor libertad, entonces lo que toca hacer es algo completamente diferente, no superarlo a la fuerza. No disimularlo, no avergonzarse de él, sino habitarlo de otra manera, entrar en él con otra conciencia, dejar de pelear contra él como si fuera el enemigo y empezar a reconocer que tal vez, solo tal vez, es el lugar donde está ocurriendo algo que todavía no tienes ojos para ver. Tu debilidad no te desconecta de Dios, te pone en la frecuencia exacta en que Él opera. Y eso, si lo recibes de verdad, cambia todo. Cambia cómo te despiertas mañana en la mañana con ese peso que ya conoces. Cambia cómo vives los días en que no tienes fuerzas para orar bonito. Cambia cómo interpretas el silencio que sientes cuando buscas a Dios y no percibes nada, porque ya no es evidencia de abandono, es evidencia de que estás exactamente donde el Espíritu Santo tiene más espacio para actuar. Aunque tú todavía no puedas sentirlo, ni verlo, ni medirlo, no estás al final, estás en el umbral, y lo que está del otro lado de ese umbral no lo vas a cruzar con más fuerza, lo vas a cruzar soltando la que ya no tienes. Pero eso, ¿cómo ocurre exactamente? Lo vamos a ver ahora. Antes de contarte la historia que necesitas escuchar hoy, quiero mostrarte algo que ocurre en la naturaleza, porque la naturaleza no miente y no exagera. Simplemente funciona, y cuando entiendes cómo funciona, algo en ti reconoce que no es coincidencia, que hay una lógica más grande operando en todas las cosas, incluyendo lo que tú estás viviendo ahora mismo. Existe un fenómeno que ocurre en los bosques que los científicos llevan décadas estudiando con algo parecido a la fascinación. Se llama serotinia. Hay ciertos árboles, como el pino con torta, cuyas piñas están selladas con una resina tan dura que bajo condiciones normales nunca se abren. El árbol produce semillas, las guarda dentro de esas piñas cerradas y las semillas esperan, pueden esperar años, décadas incluso, cerradas, quietas, aparentemente inactivas, mientras el árbol sigue de pie y el bosque sigue su ritmo normal. Y desde afuera, alguien que no supiera lo que está mirando podría pensar que esas piñas están muertas, que no sirven, que algo falló en ese árbol porque sus semillas no germinan como las demás. Pero entonces llega el fuego. Cuando el incendio arrasa el bosque y la temperatura sube a niveles que destruyen todo lo que está en la superficie, algo ocurre con esas piñas selladas. El calor extremo derrite la resina, y las piñas, que llevaban años cerradas, se abren por fin y liberan todas sus semillas exactamente en el momento en que el suelo está más limpio, más fértil, más preparado para recibirlas. El fuego que destruyó el bosque fue la única condición bajo la cual esas semillas podían ser liberadas. Sin el fuego, permanecían cerradas para siempre. Con el fuego, el bosque renacía desde adentro de lo que parecía ser su peor momento. La naturaleza lleva haciendo esto desde antes de que existiera una sola palabra humana para describirlo. El punto más devastador era el punto de mayor potencial. El momento de mayor destrucción era el momento de mayor liberación, y el árbol no necesitaba entenderlo para que funcionara. Solo necesitaba haber guardado sus semillas con fidelidad durante todo el tiempo de espera. Lo que estás viviendo tiene esa misma lógica. El calor de tu agotamiento puede estar derritiendo exactamente lo que necesitaba derretirse para que algo en ti se abra por fin. Y ahora quiero contarte una historia. Una que está en la Biblia, pero que casi nadie cuenta de la manera en que realmente ocurrió, porque cuando se cuenta resumida pierde todo su peso, y su peso es precisamente lo que necesitas sentir hoy. Hay un hombre llamado Elías, es profeta, lo cual en ese tiempo y en ese contexto significa que es alguien que vive en una tensión constante entre lo que ve en el mundo y lo que sabe que debería ser. Es un hombre que ha visto cosas que la mayoría de las personas no verían en 10 vidas. Ha escuchado la voz de Dios cuando el cielo parecía completamente cerrado para todos los demás. Ha parado lluvia, ha abierto lluvia, ha confrontado reyes sin temblarle la voz. La gente que lo conoce lo mira con una mezcla de reverencia y de miedo, porque hay algo en él que no se explica fácilmente. Y justo antes del momento que quiero contarte, Elías acaba de vivir el día más extraordinario de su carrera espiritual. Acaba de estar en un monte frente a 450 profetas que representaban todo lo que él consideraba una perversión de lo sagrado. Y en ese monte, delante de todo un pueblo que observaba en silencio, descendió fuego del cielo. No metafóricamente, fuego real, visible, que consumió no solo el sacrificio, sino el altar completo, las piedras, el agua que lo rodeaba. Fuego que no dejó lugar a dudas sobre quién tenía la razón ese día. Imagina lo que se siente, la adrenalina en el cuerpo, la confirmación de todo en lo que has creído, el pueblo cayendo de rodillas. El momento de victoria más claro y más contundente que podrías haber pedido. Es el punto más alto de su vida, el día en que todo tiene sentido, el día en que el sacrificio de años parece haber valido. Y al día siguiente una mujer le manda un mensaje, una sola mujer con poder político, con rabia, con influencia.
y le dice que, para esa misma hora del día siguiente, él va a estar muerto. Y Elías, el hombre que el día anterior había mirado el fuego del cielo sin parpadear, que había confrontado a cientos de enemigos sin doblar, que había sido instrumento de uno de los milagros más espectaculares de su generación, ese mismo hombre, al recibir ese mensaje, se quiebra, no de a poco. De golpe, se levanta y huye, no planea, no consulta, no ora buscando instrucción, solo corre, se interna en el desierto, solo, sin destino claro, alejándose de todo y de todos. Y en algún punto del camino, cuando las piernas ya no dan más y el sol del desierto ha estado golpeando su cabeza durante horas, se sienta debajo de un arbusto pequeño, seco, que da apenas una sombra miserable en medio de la nada. Y ahí, en ese lugar que no podría ser más diferente al monte del día anterior, Elías dice algo en voz alta que tiene el peso de todo lo que no ha podido decir en años. Le dice a Dios: ya basta, quítame la vida. Ya no soy mejor que mis padres, ya no puedo más. Quiero que te detengas en esa imagen, el profeta más poderoso de su tiempo, el hombre que acababa de protagonizar el milagro más visible de su generación, tirado en el suelo debajo de un arbusto seco en medio del desierto, pidiéndole a Dios que lo deje morir, no pidiendo fuerzas, no pidiendo dirección, no pidiendo el próximo paso, pidiendo que todo termine. Ese es el fondo, eso es lo más bajo que se puede llegar. Y quiero que lo veas con claridad porque tal vez tú has tenido tu propia versión de ese arbusto, tal vez no en un desierto literal, sino en un baño con la puerta cerrada, o en un carro estacionado en algún lugar, o en la oscuridad de tu cuarto a las 3 de la madrugada. Ese momento en que ya no tienes más actuación que dar, ya no tienes más fuerza que fingir, y lo único que sale es la verdad más cruda que llevas dentro. Y ahora presta atención a lo que pasa después, porque es la parte que lo cambia todo. Dios no responde con un sermón, no llega con una lista de razones por las que Elías debería estar agradecido en lugar de quejarse. No le recuerda todo lo que ha hecho por él, todos los milagros que ha protagonizado, toda la evidencia de que tiene razones para confiar. No le dice que se levante, que sea fuerte, que recuerde quién es y de dónde viene. No hace nada de lo que probablemente cualquier persona bien intencionada de su círculo habría hecho. Lo deja dormir, así, sin más. Lo deja descansar ahí, en el suelo, debajo de ese arbusto miserable. Y mientras Elías duerme, algo ocurre a su alrededor que él no ve porque está dormido. Y eso también forma parte de lo que quiero que veas, porque tiene más que decirte de lo que parece. Si esta historia te tocó algo, si reconociste en Elías un eco de lo que tú también has sentido, te pido que le des like a este video ahora mismo. No como un gesto automático, sino como un acto de honestidad, como una forma de decir: sí, yo también he estado en ese arbusto, porque ese reconocimiento, ese gesto pequeño, puede ser la señal que lleva este mensaje a alguien más que ahora mismo está en su propio desierto, esperando encontrar algo exactamente como esto. Tú puedes ser el puente que lo lleva hasta aquí. Hay 3 formas concretas en que el Espíritu Santo actúa precisamente cuando ya no te quedan fuerzas. No son conceptos abstractos, no son ideas que suenan bien pero que no sabes cómo reconocer en tu vida real. Son mecanismos específicos que probablemente ya han estado operando en ti sin que supieras cómo llamarlos. Y cuando los veas con claridad, vas a empezar a leer tu propia vida de una manera completamente diferente. La primera forma es esta: el Espíritu Santo ora por ti cuando tú ya no puedes orar. Necesito que entiendas el peso de lo que acabo de decir, porque hay una herida muy específica que vive en esto. Hay un nivel de agotamiento espiritual en el que ya no puedes orar. No es que no quieras, es que llegas al momento de la oración y no hay palabras. Abres la boca o inclinas la cabeza y solo hay vacío, o un llanto que no sabes de dónde viene, o un silencio que se siente muy diferente a la paz. Y entonces el enemigo llega puntual, como siempre, a decirte que eso confirma lo que ya temías, que te alejaste demasiado, que ya no tienes conexión, que tu línea con el cielo se cortó porque no has tenido la disciplina ni la fe para mantenerla. Pero hay algo que la Biblia dice sobre esto que contradice esa narrativa de manera radical. Dice que cuando no sabemos qué pedir ni cómo hacerlo, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. No dice que intercede cuando tenemos buenas palabras. No dice que ora por nosotros cuando llegamos con fe organizada y peticiones claras. Dice que intercede con gemidos, con algo que va más allá del lenguaje, precisamente cuando nosotros no podemos articular nada. Piensa en esto con una imagen concreta. Piensa en un bebé muy pequeño que se despierta en la mitad de la noche llorando. El bebé no puede decir qué le pasa. No tiene lenguaje para explicar si tiene hambre, si le duele algo, si tiene frío, si simplemente necesita sentir que no está solo. Solo puede llorar. Un llanto que desde afuera podría parecer caótico, inarticulado, sin forma. Pero la madre que conoce a ese bebé mejor que nadie escucha ese llanto y lo entiende completamente.
Sabe exactamente lo que necesita, aunque el bebé no lo haya podido decir. Así opera el Espíritu Santo en tu agotamiento. Cuando tú solo puedes llorar, cuando tu dolor no tiene palabras, cuando llegas a Dios con un silencio que ni tú entiendes, Él lee ese silencio perfectamente. Lo toma, lo traduce, lo presenta delante del Padre con una precisión que ninguna de tus oraciones más elaboradas podría igualar. Porque ya no eres tú solo hablando desde tu limitación. Es Él hablando desde lo más profundo de lo que tú eres, con un conocimiento de tu necesidad que va mucho más allá de lo que tú mismo alcanzas a ver. Las noches en que no te salió ni una frase no fueron noches perdidas. Fueron noches en que alguien oró por ti con más profundidad de la que tú podrías haber alcanzado estando en tu mejor momento. Si esto que acabas de leer te está hablando de una manera que sientes que necesitas seguir recibiendo, suscríbete a este canal ahora mismo. Porque en cada video que publicamos desarmamos una de estas verdades que nadie te enseñó a ver. Y hay personas que llevan años cargando solos algo que se puede soltar en cuanto alguien te lo muestra desde el ángulo correcto. No te pierdas lo que viene. La segunda forma en que actúa es completamente diferente a la primera. El Espíritu Santo te sostiene físicamente de pie cuando tú ya no puedes sostenerte solo. Y esto no es metáfora. Es algo que tiene una expresión real y concreta en tu cuerpo, en tus días, en tu historia. Piensa en los últimos meses. Piensa en todas las veces que la noche anterior dijiste, mañana no puedo, y sin embargo al día siguiente te levantaste. Todas las veces que estabas seguro de que no tenías lo que hacía falta para enfrentar lo que venía, y aún así lo enfrentaste. Todos esos días en que funcionaste desde un vacío que en teoría no debería haber permitido que funcionaras. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salieron esas reservas que no estaban cuando fuiste a buscarlas y sin embargo aparecieron justo cuando las necesitabas? Hay una imagen que lo explica mejor que cualquier argumento. Cuando alguien está herido y no puede caminar solo, hay una forma de ayudarlo que consiste en ponerse a su lado, pasarle el brazo por debajo del suyo y cargar parte de su peso mientras él da cada paso. El que está herido todavía mueve los pies, todavía hace el esfuerzo de avanzar, pero no lo hace desde su propia fuerza, lo hace porque hay alguien absorbiéndole una parte del peso que solo no podría cargar. Desde afuera se ve como si estuviera caminando, pero la verdad es que está siendo sostenido. Eso es lo que ha estado pasando en tus días más difíciles. No lo viste porque se sentía como si fueras tú, pero tú ya no tenías nada. Lo que te mantuvo de pie tenía otro origen, y reconocerlo no te quita mérito, te da perspectiva. Porque cuando entiendes que no has estado caminando solo, dejas de preguntarte de dónde vas a sacar fuerzas para seguir y empiezas a confiar en que lo que te ha sostenido hasta aquí no se va a agotar mañana. Y la tercera forma es la que casi nadie reconoce porque estamos buscando en el lugar equivocado. El Espíritu Santo te habla en el silencio, no en el espectáculo. Cuando estamos en el fondo, cuando ya no tenemos fuerzas, solemos esperar que Dios responda de una manera que no deje lugar a dudas. Esperamos el milagro visible, el cambio dramático, la señal que llegue con suficiente fuerza para romper el ruido de todo lo que estamos cargando. Esperamos el terremoto, el viento fuerte, el fuego, algo tan obvio que no podamos ignorarlo ni malinterpretarlo. Y mientras esperamos ese espectáculo, nos perdemos algo que está ocurriendo en una frecuencia completamente diferente. Piensa en la diferencia entre una tormenta eléctrica y el rocío de la mañana. La tormenta llega con ruido, con luz, con una presencia que nadie puede ignorar. El rocío llega en silencio, en la oscuridad, sin anunciarse, mientras todo duerme. Y sin embargo, el rocío es el que sostiene la vida en los días en que no llueve. El que hidrata la tierra cuando el sol todavía no ha llegado a secarlo todo. El que aparece puntual, callado, fiel, aunque nadie estuviera mirando. El Espíritu Santo, en los momentos de agotamiento profundo, casi nunca llega como tormenta. Llega como rocío, llega en esa paz extraña que apareció en medio de tu peor día sin que pudieras explicar de dónde venía. Llega en ese pensamiento de consuelo que cruzó tu mente justo cuando estabas a punto de rendirte. Llega en esa canción que escuchaste en el momento exacto o en esa frase que alguien dijo sin saber que era precisamente lo que necesitabas escuchar. Llega callado, llega suave, llega en el silencio que la mayoría evita porque está demasiado ocupada buscando el ruido. Y esto tiene una implicación práctica que va a cambiar algo en tu vida diaria si la recibes. El Espíritu Santo no puede susurrarte si tú nunca te callas. No porque no quiera, sino porque un susurro no puede competir con el volumen al que la mayoría vivimos. El teléfono, la prisa, el ruido constante. La ansiedad que llena cada segundo de silencio con una preocupación nueva. Todo ese ruido no es neutral, es el filtro que hace que la voz más importante que existe en tu vida llegue atenuada, fragmentada, casi imperceptible. Lo que el agotamiento te está forzando a hacer, ese bajar la velocidad, ese no poder con todo, ese colapso del ritmo que llevabas, puede ser exactamente lo que necesitabas
para finalmente poder escuchar lo que lleva tiempo siendo dicho en la frecuencia que el ruido de tu vida no te dejaba sintonizar. Tu cansancio puede haber silenciado lo suficiente el ruido para que por fin puedas escuchar el susurro. Y lo que ese susurro tiene para decirte vale más que todo lo que perdiste cuando el ruido se apagó. Quiero pausar aquí un momento. Quiero dejar de hablar en general y hablarte directamente a ti, porque sé que hay personas muy diferentes escuchando esto, y cada una llegó desde un lugar distinto, cargando algo distinto, necesitando escuchar algo distinto, y no quiero que te vayas de aquí sin haber recibido lo que específicamente vino para ti, a ti que llevas meses orando por lo mismo y sientes que el cielo no responde. Sé lo que eso cuesta, no es solo la situación que estás pidiendo que cambie, es el desgaste de seguir creyendo cuando la evidencia visible no acompaña, es esa lucha interna entre la fe que quieres tener y la duda que se cuela cada vez que pasa otro día sin señales. Es llegar al momento de oración y sentir que las palabras ya no tienen el mismo peso que antes, porque las has dicho tantas veces que empiezan a sonar a rutina más que a convicción. Y lo que nadie te dice en ese estado es esto. El silencio de Dios no es lo mismo que la ausencia de Dios. Hay una diferencia enorme entre los dos, aunque desde donde estás parado ahora mismo se sientan idénticos. El silencio puede ser el espacio donde algo está siendo formado que todavía no tiene forma visible. Como el tiempo entre que se siembra una semilla y que aparece el primer brote sobre la tierra. Desde arriba de la tierra no ocurre nada, pero debajo, en la oscuridad, todo está ocurriendo. Tu espera no es evidencia de que no te escucha. Puede ser evidencia de que lo que está preparando para ti requiere más tiempo del que tu dolor está dispuesto a concederle. Sigue, no porque tengas certeza de que va a ocurrir lo que pides exactamente como lo pides, sino porque la relación que estás construyendo en esta espera es más sólida de lo que imaginas. A ti que ya no sientes nada, que llegas a la oración, a la iglesia, a estos mensajes buscando que algo se mueva adentro y solo encuentras silencio emocional, que antes lloraba cuando adoraba y ahora no siente nada, que antes sentía la presencia de Dios de una manera que no necesitaba explicación y ahora esa sensación parece haberse evaporado sin aviso. Escúchame bien, la sequedad espiritual no es señal de que Dios se fue, es una de las etapas más comunes y menos explicadas del camino de fe. Los místicos de todas las tradiciones la conocen. ¿Le pusieron nombre? La llamaron la noche oscura del alma, y lo que descubrieron, los que la atravesaron y escribieron sobre ella, es que esa sequedad no es el fin de la conexión, es la transición de una fe que dependía de las emociones a una fe que se sostiene en algo más profundo que las emociones. Cuando eras nuevo en esto, Dios con frecuencia llenaba de emoción tu experiencia espiritual, no porque fuera la única manera de estar presente, sino porque era lo que necesitabas en ese momento para aprender a reconocerlo. Pero hay un punto en el camino en que Él empieza a invitarte a algo más maduro, a una confianza que no requiere confirmación emocional constante, y esa transición duele porque se siente como pérdida cuando en realidad es crecimiento. Tu sequedad puede no ser retroceso, puede ser la forma en que tu fe está siendo llevada a una profundidad que el entusiasmo emocional nunca podría haber alcanzado. Sigue viniendo aunque no sientas nada. La fidelidad en la sequedad es la forma más honesta de fe que existe. A ti que estás sosteniendo a todos los demás y nadie te está sosteniendo a ti. Eres el fuerte del grupo, el que resuelve, el que aconseja, el que recibe las llamadas de madrugada, el que sabe qué decir cuando los demás no saben, el que no puede darse el lujo de quebrarse porque si tú te caes no hay nadie que recoja los pedazos. Y llevas tanto tiempo en ese rol que ya no recuerdas bien quién eras antes de él, o si hay una versión de ti que existe más allá de ser útil para los demás, y lo que callas, porque no puedes decírselo a nadie sin que el mundo se reorganice de una manera que no estás listo para manejar, es que estás agotado, no un poco, profundamente, que hay días en que das lo que no tienes y finges que no cuesta, que extrañas que alguien te pregunte cómo estás de verdad, con tiempo real para escuchar la respuesta. Quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho últimamente con estas palabras: tienes permiso de necesitar, no eres menos por eso, no fallas a nadie por tener límites. El Espíritu Santo no te pide que seas la fuente de todos, te pide que seas el canal, y un canal que nunca se llena termina seco. Cuidarte no es egoísmo, es la condición para poder seguir siendo lo que eres para los que te necesitan, pero más importante que eso, es lo que mereces simplemente por ser quien eres, más allá de lo que puedas dar. Y ahora necesito hacer una pausa especial, porque este tipo de contenido llega a personas que están en momentos de dolor real, y hay algo que no puedo dejar de decir directamente. A ti que llegaste aquí desde un lugar muy oscuro, a ti que en algún punto de este mensaje reconociste no solo el cansancio, sino algo más pesado. Ese pensamiento que da miedo decir en voz alta, ese de que ya no quieres seguir, que sería más fácil no estar,
Si eso eres tú ahora mismo, quiero que sepas que lo que sientes es real y que merece atención real, no solo palabras en una pantalla. Por favor, habla con alguien hoy. No mañana, hoy. Una persona de confianza, un familiar, un amigo, un médico, un pastor, una línea de crisis de tu país. No porque seas débil, sino porque lo que estás cargando es demasiado para cargarlo solo. Y hay personas entrenadas específicamente para acompañarte en esto. Buscar ayuda no contradice la fe, la completa. Dios también actúa a través de manos humanas. No tomes decisiones permanentes desde un dolor temporal. Hay algo del otro lado de esto que todavía no puedes ver desde donde estás parado ahora, pero existe y mereces llegar a verlo. Y para todos los que están escuchando esto, quiero pedirte algo que no es para ti, sino para alguien que tú conoces. Seguro hay alguien en tu vida que por fuera sonríe, pero por dentro está cargando exactamente lo que hemos hablado hoy. Alguien que nunca lo diría, que sigue funcionando, que parece estar bien, pero que tú sabes. Con esa intuición que dan los años de conocer a alguien que no está bien del todo, envíale este video, no con un mensaje largo ni con una explicación, solo mándalo. Puede ser exactamente lo que necesitaba encontrar hoy y no sabía cómo buscar. A veces la palabra correcta llega a través de nosotros sin que lo planeemos. Sé ese puente hoy. Quiero pedirte que hagas algo ahora mismo, algo que va a requerir que estés presente de una manera diferente a como has estado los últimos minutos. Porque hasta ahora has estado recibiendo, escuchando, procesando, y eso es valioso, pero hay algo que ocurre cuando pasas de recibir a participar, cuando el cuerpo se involucra, cuando no solo tu mente, sino algo más profundo en ti se mueve. Y eso es lo que quiero que ocurra ahora. No necesitas estar en un lugar especial para esto, no necesitas haber llegado aquí con fe grande, ni con el estado de ánimo correcto. Puedes estar en tu cama, en tu carro, en una silla, caminando. Donde estés está bien. Lo único que necesitas es decidir estar presente por los próximos minutos, completamente presente. Empieza por el cuerpo. Donde quiera que estés, acomoda tu postura. No de una manera forzada, solo de una manera que diga que estás aquí, que no estás huyendo, que estás dispuesto a quedarte en este momento. Si puedes bajar los hombros, bájalos. Si tienes la mandíbula apretada, suéltala. Si tus manos están cerradas, ábrelas y ponlas sobre tus piernas con las palmas hacia arriba. Ese gesto pequeño de abrir las manos es más importante de lo que parece. Es el lenguaje que usa el cuerpo para decir que está listo para recibir algo en lugar de defender algo. Respira despacio, toma aire por la nariz contando mentalmente hasta 4. 1, 2, 3, 4. Sostén ese aire un momento y suéltalo por la boca, despacio, completamente, hasta que los pulmones estén vacíos. Hazlo de nuevo, toma el aire, despacio, sosténlo y suéltalo todo, una vez más. Toma el aire, sosténlo y suelta. Quédate en ese ritmo un momento, sin apurarte, sin pensar en lo que sigue. Ahora quiero que pienses en algo concreto que hayas estado cargando. No tienes que hacer una lista, solo una cosa. La primera que llegó a tu mente cuando dije eso. Puede ser una preocupación que no te deja dormir, puede ser una persona por la que sufres y sobre la que no tienes control. Puede ser una situación que llevas meses intentando resolver y que sigue sin resolverse. Puede ser el cansancio mismo, ese que no tiene nombre pero que reconociste al principio de este video. Solo una cosa. La que llegó primero. Tenla presente, no la analices, no intentes resolverla ahora. Solo nómbrala en tu mente con honestidad. Aquí está, esto es lo que estoy cargando. Y ahora quiero que hagas algo que puede sentirse extraño, pero que tiene un poder real si lo haces con intención. Quiero que lo visualices con una imagen. Imagina que eso que nombraste tiene peso físico, como si fuera una piedra o una mochila o una carga que llevas sobre los hombros. Siente su peso, no para sufrirlo, sino para reconocerlo. Llevas tiempo cargando esto y tu cuerpo lo sabe, aunque tu mente haya aprendido a ignorarlo. Ahora imagina que frente a ti hay una presencia. No necesitas verle el rostro ni darle una forma exacta. Solo siente que está ahí. Que es más grande que tú, que no está ahí para juzgarte, sino para recibirte exactamente como llegaste. Y desde esa imagen quiero que repitas conmigo, en voz alta si puedes. Si no puedes en voz alta, en tu mente con toda la intención que tengas disponible ahora mismo. Repite esto conmigo, ya no puedo con esto solo. Pausa, déjalo estar y no tengo que poder solo. Pausa, lo suelto hoy, no porque ya no me importe, sino porque confío en que hay alguien que puede cargarlo mejor que yo. Quédate con eso un momento, no sigas todavía. Deja que esas palabras hagan lo que vinieron a hacer. Ahora quiero que hagas el gesto. Ese peso que imaginaste, esa carga que nombraste, quiero que simbólicamente la sueltes con las manos. Si tienes las palmas abiertas sobre tus piernas, voltéalas hacia abajo por un momento, como si estuvieras depositando algo sobre una superficie, y luego vuélvelas a abrir hacia arriba, vacías.
disponibles, ya no sosteniendo lo que no te corresponde sostener solo. Ese movimiento pequeño no es magia, pero el cuerpo aprende a través de los gestos, y cuando tu cuerpo practica soltar, aunque sea simbólicamente, algo en tu sistema interior empieza a registrar que soltar es posible, que no te destruyes cuando lo haces, que el mundo no se cae cuando abres las manos. Respira de nuevo, despacio. Y ahora quiero darte algo para llevar, no una tarea larga, no una lista de compromisos, solo una frase. Una que puedas repetir mañana cuando despiertes con ese peso que conoces. Una que puedas decirte en el carro, en el baño, en los momentos pequeños del día en que el cansancio quiera convencerte de que estás solo en esto. La frase es esta. Repítela conmigo ahora. Cuando yo ya no tengo fuerzas, él apenas está comenzando. Otra vez. Cuando yo ya no tengo fuerzas, él apenas está comenzando. Guárdala. No en un cuaderno que después no vas a abrir. Guárdala en ese lugar interno donde guardas las cosas que de verdad importan. Porque va a haber días en que la necesites y no tengas tiempo de buscarla. Va a haber momentos en que el cansancio llegue rápido y necesites algo que llegue más rápido todavía, que esa frase sea ese algo. Cuando yo ya no tengo fuerzas, él apenas está comenzando. Toma un último respiro conmigo, profundo, sosténlo y suéltalo todo, bien. Lo que acaba de ocurrir en estos minutos fue real, aunque no lo hayas sentido como una explosión. Aunque no haya llegado con música, ni con lágrimas, ni con la sensación que esperabas. El acto de soltar, aunque sea por un instante, aunque sea simbólicamente, tiene un peso espiritual que no depende de cómo te sentiste mientras lo hacías. Ahora quiero pedirte algo muy pequeño que para mí significa mucho. Escríbeme en los comentarios una sola palabra, solo una, la que describe cómo llegaste hoy a este video. No tienes que explicar nada. No tienes que escribir un párrafo, solo una palabra honesta, cansado, vacío, roto, buscando, resistiendo, esperando, la que sea tuya, la que salga primero sin pensarla demasiado. Esa es la correcta. Escríbela abajo ahora, porque quiero leerla y quiero orar por ese lugar desde donde llegaste. Al principio de este video te hice una promesa. Te dije que antes de que termináramos ibas a entender algo que nunca nadie te había explicado de esta manera. Algo sobre lo que le pasa al Espíritu Santo exactamente en el momento en que tú ya no tienes nada que dar. Algo que iba a cambiar la forma en que cargas tu cansancio, la forma en que lo miras y sobre todo la forma en que lo vives. Llegó el momento de cumplir esa promesa. Lo que aprendiste hoy no es un concepto nuevo que agregar a una lista de cosas que sabes. Es una lente completamente distinta para leer lo que te está ocurriendo. Porque ahora ya sabes que ese cansancio que sientes, ese agotamiento que no se quita, ese vaciamiento que llevas cargando como si fuera evidencia de tu fracaso, no es lo que creías que era. No es señal de que fallaste. No es señal de que te alejaste. No es señal de que tu fe es insuficiente o de que Dios perdió interés en ti. Es el espacio exacto donde el poder del Espíritu Santo opera con mayor libertad. Eso es lo que vino a decirte este mensaje hoy. No que el cansancio no es real, no que tienes que fingir que estás bien, no que con más fe todo desaparece, sino que el lugar donde estás parado ahora mismo, ese lugar que el mundo llama derrota y que tú has estado llamando fracaso, ese lugar tiene un nombre diferente en el vocabulario del cielo. Se llama puerta de entrada. Y quiero recordarte cómo terminó la historia de Elías, porque te la conté hasta el momento más oscuro, el del arbusto seco, el del hombre tirado en el suelo pidiendo que todo terminara. Y eso no fue el final, después de que Dios lo dejó descansar, después de que le dio pan y agua con una ternura que no pedía explicaciones. Después de que lo tocó suavemente y le dijo que se levantara y comiera porque el camino que le quedaba todavía era largo, Elías se levantó, no de golpe, no transformado de la noche a la mañana. Se levantó como se levantan las personas reales, despacio, con el cuerpo todavía cansado, pero con algo dentro que había recibido lo suficiente para dar un paso más. Y caminó. Y en ese caminar llegó a un monte, y en ese monte Dios le habló en el susurro más suave, en la voz delicada que llega después del ruido, y le dio una dirección nueva, una tarea nueva, una razón nueva para seguir. Y Elías no terminó su historia en ese desierto. Terminó su historia de una manera que ninguno de los que lo vieron tirado debajo de ese arbusto podría haber predicho. Terminó siendo llevado al cielo en un carro de fuego, sin pasar por la muerte, dejando un legado que formó a la siguiente generación de profetas, dejando una huella que todavía hoy, miles de años después, seguimos contando. Su peor momento no fue el final de su historia, fue el punto de inflexión que hizo posible todo lo que vino después. Y quiero que veas tu propia historia con esa misma perspectiva. Porque tú tampoco estás en el final, estás en el punto de inflexión, estás en el momento en que el arbusto seco del desierto donde te sientes tirado es exactamente el lugar desde donde Dios va a comenzar lo que sigue.
Y lo que sigue no va a parecerse a lo que vino antes, va a ser diferente, va a ser más profundo, va a estar construido sobre una base que el cansancio que viviste hoy está forjando en silencio. Piensa en quién vas a ser del otro lado de esto. Vas a ser alguien que sabe, no solo cree, sino sabe que no camina solo, que hay momentos en que las huellas que quedan en la arena son de alguien más grande que tú porque tú estabas siendo cargado y ni cuenta te dabas. Vas a ser alguien que ya no tiene que fingir fuerza delante de Dios porque aprendiste que la honestidad en el agotamiento llega al cielo más rápido que cualquier oración perfecta. Vas a ser alguien que cuando llegue la sequedad no la interpreta como abandono, que cuando llegue el silencio no lo llena de pánico, que cuando llegue el cansancio profundo ya sabe que en ese espacio vacío hay una presencia que trabaja mejor cuando no hay nada que le estorbe el paso. Y vas a ser alguien que puede mirar a los ojos a otra persona que esté en su arbusto seco y decirle con autoridad real, con la autoridad que solo da haberlo vivido: yo también estuve ahí y mira dónde estoy ahora. No porque salí sin cicatrices, sino porque lo que me sostuvo en ese momento no se agotó y no se va a agotar tampoco contigo. Esa persona que vas a ser no se construye en los días fáciles, se construye exactamente en días como los que estás viviendo ahora. Y eso hace que cada día de cansancio que atraviesas, en lugar de huir de él, tenga un peso y un propósito que va mucho más allá de lo que puedes ver desde donde estás parado hoy. Si este mensaje te acompañó hoy, si algo de lo que escuchaste removió algo que necesitaba moverse, te pido que te suscribas a este canal ahora mismo. Porque esto que compartimos hoy no es un video aislado, es parte de una conversación más larga sobre cómo caminar con el Espíritu Santo en la vida real, en los días reales, con el cansancio real. Y cada semana hay algo nuevo esperándote aquí que fue hecho con el mismo cuidado con que fue hecho esto. No te lo pierdas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que su agotamiento no es su fracaso, sino su puerta de entrada, compártele este video hoy. No esperes el momento perfecto. Mándalo ahora. Puede ser exactamente la palabra que esa persona necesitaba encontrar hoy y no sabía cómo buscar. Nos vemos en la próxima.